Buenas, ¿cómo va? Yo soy Fede, esto es Orilla, y la verdad es que este episodio acaba de ocurrir. O sea, acaba de pasar una secuencia y esa secuencia me llevó como a tener algunos pensamientos y analizar algunas cosas y se los quería compartir porque me parecía súper interesante. Porque aparte fue literal recién, fue como, no sé, salió así. De golpe estaba mirando la tele y de golpe escuché un testimonio de una persona que hablaba sobre su mamá que ya no estaba y cómo la extrañaba y que le hubiese encantado decirle un montón de cosas y demás. Y automáticamente se me vino a la mente mi mamá, que tampoco está, pero se me vino como, como una sensación, viste, como de entendimiento, a pesar de que ya lo vengo trabajando, fue una sensación de entendimiento, como de decir, pará, como este tema me parece importante hablarlo, no solamente por mí, sino porque seguramente a mucha gente también le pasa, es que yo idealicé un montón a mi mamá, la quise un montón, pero un montón, un montón, un montón. Pero también es real que eh, no tuve una muy buena relación. Quizás cuando era más chico sí, era lo normal, entre comillas digo normal, palabra rara, pero digo, era como, sí, una mamá. Salíamos a jugar, íbamos al colegio, íbamos de viaje, me llevaba a la plaza, bla, bla, bla. Pero cuando fui adolescente, creo que fue como el quiebre. No sé si porque yo fui rebelde o por qué. No sé si porque teníamos una distancia generacional demasiado grande. O sea, mis padres eran grandes con relación a la edad que yo tenía, en comparación a la media, digamos, mis compañeros de colegio y demás. Eh, y fue como una idealización de mi mamá, que después de adolescente, adulto, todo se empezó a volver raro, nos empezamos a llevar muy mal. Eh, Cuando yo le confesé que era gay, creo que ella, no sé, como se desilusionó un montón, porque creo que a partir de ahí todo fue como peor. No en el extremo de nada malo, digamos, exagerado, pero sí no había una buena relación, era un tira afloje constante, ella todo el tiempo creyendo que tenía el control sobre mí, sobre mi vida, sobre lo que yo hacía, lo que no hacía. Yo ya tenía, no sé, 30 años y mi mamá seguía en modo, viste, como, ¿a dónde estás? ¿A qué hora volvés? ¿Hacés lo que yo te digo? Y yo como que, sin querer, como que acataba todas esas órdenes. Como que me ponía en esa posición de sí, 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 sí. Después mamá se fue en el 2018 y durante un par de años yo seguí enojado. Como, como estaba enojado, viste, como... Y hablaba mal de ella. O sea, me preguntaban sobre mi mamá y yo tipo, no, era mala, me trataba mal, esto, lo otro, y no me dejaba hacer, y me controlaba, y habló re mal de mí a través de mis espaldas, y yo me enteré, y prefería más a otra gente que a mí, o a mi hermano, y ahí se me vino como la ficha de como el momento en el que entendí que primero que estar enojado ya no tenía ningún tipo de sentido con alguien que ya no está, y después entendí que los vínculos se construyen. No estamos obligados a amar, a querer a alguien porque sí, porque, porque la sangre garantiza el vínculo, digamos. No, los vínculos en general se construyen. Y yo creo que eso es lo que faltó. Y yo creo que estamos en un... O por lo menos a mí a veces me pasaba de que me rodeaba con gente que me decían, ay, pero es tu mamá. Yo digo, sí, pero... ¿Y? O sea, no me llevaba bien, no nos entendíamos.
Y yo creo que tanto ella como yo lo intentamos un montón de veces, pero no, al parecer, no sé si cada uno estaba muy metido en lo suyo y no podía doblegarse ni ceder ni respetar al otro, era como muy cada uno en lo suyo y no pudimos, no pudimos. Eh, y ahí es como que empecé a entender un montón de cosas sobre este tipo de vínculos, sobre la construcción, sobre que no venís con un chip incorporado de hay que a mamá se la ama, a los hijos se los ama, a los tíos se los ama, a los primos se los ama, a los amigos se los ama. Como me parece que se construye. Y ojo, yo no estoy apuntando con el dedo a nadie, yo estoy simplemente contando lo que a mí me pasó en mi experiencia, cómo yo me sentí en esta situación y cómo lo pude atravesar y cómo en este momento, ya después de haber pasado 9 años de que mamá se fue, y empezar a entender esto de los vínculos que se construyen y empezar a como a soltar enojos y secuencias que venía arrastrando hasta el día de hoy. Y me pareció como re interesante poder traerlo para compartírselos, por si alguien lo pasa. Siento que está re mal visto estas cosas, viste, de, ay, pero es tu mamá, como si fuera que estoy obligado a amarla incondicionalmente a pesar de... y no porque yo sea la víctima en esta situación, simplemente porque como la gente, viste, como, pero es tu mamá, la tenés que respetar, la tenés que... No estoy tan de acuerdo en eso. Perdón si alguien discrepa, pero es lo que es mi vivencia. Yo lo viví así y no estoy a favor de hay que amar porque sí. Porque sí. Y punto. Y cuando más transcurría el tiempo, yo empecé a entender como entender a alguien, ¿sí? Tanto desde mi lado como del lado de mi mamá. Entender no justifica todo lo que se hizo. Y el famoso hizo lo que pudo, con lo que tuvo, con lo que supo. O sea, sí, es real, pero a mí me ayudó a soltar el enojo, pero no borró lo que dolió. No lo digo de verdad no lo digo con bronca, lo digo desde el amor. Lo recontra puedo llegar a entender. Y lo recontra entiendo, mejor dicho. Pero lo que dolió, dolió. Y lo que fue. Y soltar el enojo no es olvidarse. ¿Viste? Como no es tipo, borrón y cuento nueva, ya está, no pasó nada, me olvidé. No. Porque este es un núcleo muy fuerte, mamá, hijo. Pero voy a seguir diciendo esta frase constantemente, ¿no? Como que los vínculos se construyen. Y yo sentía que seguir enojado con una persona que ya no está, no la lastimaba a ella. Me estaba lastimando a mí. Porque me ponía a mí en un lugar de rencoroso, de orgulloso, de no saber, no perdonar, no pedir perdón. Y eso es algo que como que se puede aplicar a esta secuencia como se puede aplicar a cualquier otra. Cuando uno te hace algo y vos decís, bueno, le voy a hacer algo peor, me voy a vengar. Siento que al final te hace peor a vos porque vos te convertís en una persona fea. Entiendo que las ganas a veces aparecen. Pero yo la realidad es que me di cuenta que me estaba lastimando un montón yo con tanto odio, tanta bronca, que no pude, lamentablemente, verbalizar y hablar con ella. Creo que en el último tiempo pudimos tener algunas charlas, pero la verdad es que no fueron como recopadas, la verdad, honestamente. Ya internada, inclusive, hablábamos y a pesar de hablar los dos desde un lugar súper calmo, no llegábamos nunca a un punto en común, y no es que haya que llegar a un punto en común, pero viste cuando no podíamos terminar una conversación como, ok, está bien, vos pensás eso, aprendiste eso, sentís eso, yo siento esto, aprendí esto, y no podíamos. Y ahí cuando se fue, obviamente que súper doloroso, pero entendí algo más grande, que a mí al menos me ordenó mucho.
que, que los vínculos se construyen, que soltar no fue perdonar todo, pero fue dejar de cargar con algo que no tenía lugar a donde ir, no había forma, no tenía un punto para llegar todo lo que yo estaba soltando, sintiendo y manifestando. Y incluso los familiares, incluso mamá, papás, hijos, nadie está obligado a amar porque sí, porque venimos chipeados de esa manera. Y ojo, hay mucha gente a la que le pasa completamente lo contrario y lo recontra entiendo, banco y hasta te diría que me hubiese encantado que sea así también en mi vida, pero no fue. Pero siento como que la sangre explica de dónde venimos, pero no garantiza el vínculo. Y como dije antes, no estoy señalando a nadie con esto. Estoy simplemente contando mi experiencia y me pareció interesante traerlo porque siento que a mucha gente también le puede llegar a pasar algo así, de sentir esa cosa de estar obligados eternamente a amar y agradecer porque nos trajeron al mundo y siempre estar de acuerdo y nunca, o sea, sé que es mucho más extenso el tema, no es solamente lo que estoy diciendo yo en este preciso instante, pero al menos la manera en la que yo lo viví, sí. Y de verdad lo digo desde un lugar de completo amor, después de tiempo de trabajo, de terapia, y de poder entender y entenderla, y de pedirle perdón, y de perdonarla, y de soltar esto que no me estaba llevando a ningún lado, no había mucho espacio, ni mucha realidad con quién hablarla, porque encima papá también ya se había ido antes, entonces es como, ok, está bien empezar a construir los vínculos, está bien, hay que hacerlo, aunque sea tarde, aunque sea distinto y aunque sea a tu manera. Los vínculos se construyen. Yo amo profundamente a mi mamá, a pesar de todas las diferencias que tuvimos. Amo profundamente a mi papá, pero con mi papá tuve otro vínculo mucho más lindo, sano. Tampoco lo idealizo, pero sí fue como un pilar en mi vida muy importante. Pero en resumidas cuentas, era eso lo que quería contarles, porque cuando vi este pedacito en la tele se me vino automáticamente a la cabeza y fue plum, 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 empecé a procesar todo esto, que ya lo venía trabajando claramente, no es una epifanía que se me vino de la nada, pero sí fue como un wow, como veía a alguien hablar tan así de la madre, que no es la primera vez que lo veo ni lo escucho, y me parece fantástico y me parece lo más común. Pero después dije, pará, a mí no me pasó eso. Y tampoco está mal. Y lo quería compartir. No sé si a alguien de otro lado le pasará, le resonará, se sentirá así, o estará en contra diciendo, no, tu mamá tenés que amarla. No lo sé. Supongo que cada uno vive a su manera, como puede, como quiere, como le nace, como aprendió. Y a mí me tocó de esta manera. Y estoy tranquilo porque siento que los dos lo hicimos lo mejor que pudimos. Pero la lección de todo esto es, y lo vuelvo a repetir, los vínculos se construyen. Con cualquier tipo de relación. Con mamá, con hijos, con papá, con hermanos, con primos, con tíos, con amigos. No es una cuestión de fábrica y en el manual dice hay que. Así que nada, lo quería traer. Me sensibilizo un montón, pero ya está. Ya solté, ya
me liberé, entre comillas, de cosas que tenía muy adentro y que me hacían mal, pero que hoy en día aprendí a drenarlas, aprendí a entenderlas desde otro lugar, desde otro espacio, desde otra madurez, desde otra edad. Así que nada, se los quiero compartir. Así que nada, espero que se entienda lo que quise decir. Y nada, nos veremos en un próximo episodio cuando baje un poco la marea. Les mando un beso enorme y mucho amor.